Aguas de Vida presenta su programa local. En la bendición de Dios, este día tenemos el privilegio de ocuparnos con el tema de la profecía bíblica. La profecía es todo aquello lo que Dios tiene revelado desde su misterio, poniéndolo en acceso, en privilegio de ser recepcionado como revelación para que tome información la criatura humana. Ello es profecía, es misterio revelado. Y tenemos escatológicamente, es decir, como acontecimientos del futuro, maravillas que Dios quiso, por su gracia, ponerlas a consideración de su iglesia. Y vamos a leer una porción en Tito, capítulo 2, el versículo 11 al 14. Primeramente, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo, que es el gran Dios y Salvador. Es el resplandor de la gloria de Dios y en quien corporalmente habita la plenitud de la deidad. Él viene, retorna al planeta, pronto aparecerá en las nubes y será para la iglesia la manifestación del gran Dios y Salvador. Es el mismo Jesús quien se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, exclusivo, celoso en fervor santo de fidelidad, de buenas obras, aprendiendo el privilegio que representa para el gozo en el Espíritu Santo, la utilidad que trasunta para quienes le rodean y la trascendencia eterna para glorificar a Dios. Entonces, buenas obras. También por temor a Dios. Y está en Juan, capítulo 17, en el versículo 24, otra revelación importante para la iglesia en esta glorificación. Dice, el Señor orando, habla al Padre, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aparece aquí Jesús, el Señor, dentro de su condición de hijo, dirigiéndose al Padre para que aquellos que somos los que componemos la iglesia, la única iglesia que tiene el Señor, formándose en el transcurso de estos 20 siglos, ellos, nosotros, como dados por el Padre a Él, Él pide para que estemos todos con Él. Donde Él está, es allí donde ahora se encuentra. Él pide al Padre que lleguemos a ser trasladados, encontrándonos en ese sitio juntamente con Él, a fin de que podamos ver todos los componentes de la iglesia unificados en estado corpóreo, del cual Él es la cabeza espiritualmente, como jefe de un elemento exclusivo para toda la eterna gloria. Él allí, para que nosotros veamos su gloria, la que el Padre le dio
porque él como hombre todavía no la tuvo cuando hablaba estas palabras. Después ascendiendo, ya para cuando aconteció Pentecostés, allí a los 10 días de ascendido a la gloria, seguramente estuvo ya glorificado porque descendió el Espíritu, ya que Juan dice que no descendería hasta que él no fuera glorificado. Y es entonces que sentado con el Padre en su trono y allí en la majestad incomparable de la deidad, él está y quiere que donde él se encuentre estemos como iglesia, como esposa suya, compartiendo para ver sus posesiones, que las compartirá dentro de la limitación humana, lo que él tiene como creación de Dios, porque él en condición de hombre es también creación de Dios. Él es creador y criatura, él es padre y es hijo. Bueno, Pablo dice, Cristo es el todo y en todos. La palabra de Dios tiene la inerrancia que nos corresponde respetar y hacer doctrina con su letra. De modo entonces que tenemos las verdades proféticas para gozarnos en esta bendición. En los programas anteriores habíamos considerado los nombres dados en las 2 intervenciones que tendrá el Señor próximamente. Son 4 para la intervención celestial del arrebatamiento de la iglesia y 3 nombres para la intervención terrenal. Nos ocupábamos un poquito de la terminología bíblica que ayuda para la interpretación de las Escrituras sin entreverar los textos, originando la confusión en la hermenéutica. De modo que nos ocupamos de ellos. A continuación, en el presente programa, lo que hoy vamos a ver, tiene que ver con las cosas sobre su venida hasta las nubes, según 1 Tesalonicenses 4:17, para ocuparse de la iglesia, trasladándola a la casa de su Padre en los cielos, según Juan 14:2-3. Es cierto que la expectativa celestial de la iglesia de ser arrebatada por el Señor y sacada del mundo no está condicionada por acontecimientos que le sirvan de señales, como ocurre con la venida del Señor para Israel y el reino. Sin embargo, por causa de estar relativamente juntas ambas venidas, separadas entre sí solamente por 7 años y algunos días, por ello, las señales que indican la proximidad de una son válidas también para la otra. Así pues, las señales de los evangelios, donde se indica como señales de la venida del Señor para el reino, la intervención terrenal, indican la venida del Señor para Israel y el reino, pero con más razón están indicando su venida para el arrebatamiento de la iglesia, lo cual, ese arrebatamiento se producirá 7 años y algunos días antes, de modo que con más razón están señalando el arrebatamiento de la iglesia, porque es esa la realidad bíblica de la profecía. Sin embargo, insisto que las señales no están reveladas en las Escrituras para indicar la proximidad del arrebatamiento. No se refieren a ese acto de arrebatar el Señor a la iglesia. No hay señales reveladas con el propósito de indicar la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que está escrito es que las señales indican el establecimiento del reino como redención que estará cerca para el caso, según Lucas 21:28. Lo cual tendrá lugar ese establecimiento 7 años y algunos días después del arrebatamiento. Hay actualmente muchos acontecimientos cumplidos como señales y otros cumpliéndose y otros como preparativos de los que se cumplirán.
y todo ello constituyen señales indicadoras de la venida del Señor para Israel y el reino, lo cual, con más razón, nos están indicando la proximidad, la inminencia de la venida del Señor para arrebatar a la iglesia, ya que el establecimiento del reino y la redención de Israel será 7 años y algunos días después del arrebatamiento. De modo que las señales que vemos indican el fin del siglo presente, por el hecho de que será reemplazado por el siglo venidero, es decir, el reino terrenal de 1000 años, y el fin del siglo presente, según Mateo 24:3, Gálatas 1:4, y el consiguiente establecimiento del reino. Y con ello, por 7 años y días de anticipación se nos está indicando el arrebatamiento de la iglesia. Gracias a Dios. Pero en honor a la verdad, corresponde decir que las señales profetizadas para la expectativa terrena de las 70 semanas nunca fueron referidas por algún escritor sagrado ni indicadas en ministerio profético alguno como señales para indicar la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. De ahí que para nosotros, los componentes de la iglesia, esas señales no indican la venida del Señor por nosotros para arrebatarnos, sino su venida con nosotros. Por favor, preste atención. Las señales no indican la venida del Señor por nosotros para arrebatarnos como iglesia, sino que esas señales están indicadas la venida del Señor con nosotros, descendiendo Él a la tierra en esa segunda intervención para establecer el reino milenial sobre la tierra, lo que tendrá lugar después de haber estado nosotros con Él en la casa del Padre durante 7 años y algunos días. En Juan 14:2-3 dice: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y en Apocalipsis 19:11-20, se refiere a las bodas del Cordero que se celebrará en el cielo después de haber pasado ante el tribunal de Cristo para galardonarnos por las obras buenas que hayamos realizado en esta vida. De modo que la iglesia no tiene indicada la expectativa del arrebatamiento con los acontecimientos predeterminados indicados como señales dadas para la expectativa terrena de las 70 semanas, pues esta expectativa corresponde a Israel y al reino, sino que la iglesia espera al Señor en cualquier momento, en todo momento, para ser arrebatada, sacada del mundo, arrebatada en el aire, para trasladarnos junto con el Señor en las mansiones de la heredad eterna del Padre y celebrar allí las bodas de nuestra identificación con Él, para ser coherederos con Cristo y herederos de Dios de las magníficas glorias que Él predestinó antes de la creación del universo, para que mediante ella lo que a nosotros participa resulte posible probar la abundante misericordia y las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, según dice Efesios 2. En esto consiste el carácter de inminente que tiene la venida del Señor por la iglesia. La inminencia, esto es calidad de inminente o próximo a suceder del arrebatamiento de la iglesia, tiene su razón de ser por causa de no estar definido en la profecía el tiempo que dura el transcurso del gran paréntesis escatológico dentro del cual existe la iglesia con su formación actual y acontecimientos históricos. No sabemos cuánto dura esto, no está revelado. Este es misterio que ni siquiera los apóstoles les fue revelado, ni mucho menos los santos del Antiguo Testamento, ni siquiera interpretaron la existencia del paréntesis. Por eso no sabemos cuándo viene el Señor. Pero ya viene, se están dando tantas cosas que indican su llegada con nosotros para reinar, de modo que en cualquier momento llega a las nubes para